Estimados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. La frase mariana para el día de hoy nos la regala San Luis María Griñón de Montfort. Nos dice: María es la hija del rey. Toda la gloria de la hija del rey está en el interior, como si toda la gloria exterior que el cielo y la tierra le rinden fuese nada en comparación de la que en su interior recibe del Creador, la cual es desconocida de todos y es el secreto de los secretos del Rey. Con esta frase muy bonita de San Luis María Griñón de Montfort les damos como siempre una cordial bienvenida, queridos amigos, a este programa junto a ti. El saludo muy especial a todos nuestros amigos de la ciudad de Lima, la ciudad de los Reyes, de la ciudad blanca de Arequipa, de la ciudad imperial del Cusco, y a todos aquellos que nos siguen a través del internet en www.nstv.com, también en nuestras opciones de YouTube, NSTV Radio, NSTV Perú, y a los que nos siguen en el portal de Gloria TV. Hoy les estamos acompañando en la parte técnica Juan Carlos Uzcamaita y en este espacio de trabajo Paola Hidalgo y un servidor Henry Moreno. Paolita, un cordial saludo. Bueno, un cordial saludo a ti, Henry, y a todos nuestros amigos de NSE. Encantada de estar acá otro viernes dedicado al corazón de Jesús y a los amigos del corazón de Jesús. Y los amigos del corazón de Jesús, volvemos a retornar a esos amigos que escribieron bastante. Tenemos otra epístola del corazón de Jesús, y ya les diremos de qué se trata. Pero como siempre vamos a nuestra primera sección del programa, la sección del Santo del Día, y enseguida retornamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 9 de febrero y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Santa Apolonia de Alejandría. Sucedió en tiempos del emperador Felipe. El lugar de los acontecimientos es Alejandría y por el año 248, previo a la persecución de Decio. Sale a la calle un poeta con aires de profeta de malos futuros. Practicaba la magia, según se dice. Va por las vías y plazas alejandrinas publicando como agorero de males las catástrofes y calamidades que van a sobrevenir a la ciudad si no se extermina de ella a los cristianos. El obispo Dionisio Alejandrino es el que relata el comienzo de la persecución. Tomaron violentamente al anciano Metro sin respetar sus canas, le exigen blasfemias contra Jesucristo, se desalientan con su firmeza y acaban moliéndolo a palos y lapidándolo a las afueras de la ciudad. Luego van por la matrona Cointa, que es atada, arrestada y también muerta a pedradas. Ahora la ciudad parece en estado de guerra. Han crecido los tumultos, la gente va loca asaltando las casas donde puede haber cristianos, se multiplican los incendios, los saqueos y la destrucción. En Alejandría vive una cristiana bautizada desde pequeña y educada en la fe por sus padres. En los tiempos de su juventud decidió la renuncia voluntaria al matrimonio para dar su vida entera a Jesús. Se llama Apolonia y ya es entrada en años. Los que la conocen saben mucho de sus obras de caridad, de su sólida virtud y su retiro en la oración. Incluso presta ayuda a la iglesia local como diaconisa, según se estila en la antigüedad. Las hordas incontroladas la secuestran y pretenden obligarla a blasfemar contra Jesucristo. Como nada sale de su boca, con una piedra le destrozan los dientes. Después la llevan fuera de la ciudad, amenazándola con arrojarla a una hoguera si no apostata. Pide un tiempo para reflexionar, se abisma en la oración y luego ella misma es la que, con desprecio a la vida que sin Dios no vale, con paso decidido pasa ante sus asombrados verdugos y entra en las llamas donde murió. Los cristianos recogieron de entre las cenizas lo poco que quedó de sus despojos,
Los dientes fueron recogidos como reliquias que distribuyeron por las iglesias. De esta manera, su representación iconográfica posterior la presenta siempre sufriendo martirio de manos de un sayón que tiene una gran piedra en la mano para impartir el golpe que le destrozó la boca. Por eso es abogada contra los males de dientes y de muelas. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Estaba José sentado, tallando una cruz. Se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolotea el niño Dios. Juntos entre ellos todo es amor, y se juntaron sus manos. José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. Porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaban sus manos. Dime por qué, mi Dios. Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó. El llanto de San José al pequeñito cubrió. No llores tanto, mi padre, nunca te voy a dejar. Juntos como carpinteros vamos a trabajar. Y se juntaron sus manos. José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. Porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaban sus manos. Dime por qué, mi Dios. Dime por qué, mi Dios. Dime por qué, mi Dios. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta junto a ti. Nos metemos de lleno con el tema del día de hoy, con la carta, la epístola, pues, que le ha escrito un santo chileno muy querido por toda América, podemos decir de manera muy especial, un santo jesuita, un santo que fue muy cercano a los jóvenes y que por lo tanto tuvo, Paola, pues muchas cartas y mucha correspondencia, que fue director espiritual, que fue director de la Acción Católica en Chile, que fue además el fundador de una obra muy importante en Chile, El Hogar de Cristo. Que es el Hogar de Cristo. ¿De quién estamos hablando? Pues lo tengo a mis espaldas en un lindo portarretrato. Es San Alberto Hurtado Cruchaga,
santo chileno, como tú dices. Jesuita, ¿no? Muy querido por todos los chilenos. Y recordando que hace menos de un mes el Papa Francisco estuvo en Chile, el Papa Francisco rezó ante la tumba, él tiene un santuario, podríamos decir, casi que en el corazón de Santiago de Chile, retiradito un poquito del centro. Es un santuario precioso, ahí estuvo el Papa Francisco como papa, como jesuita, pues visitó la tumba y el santuario de San Alberto Hurtado. Él se le conoce como el santo de los pobres en Santiago de Chile, pues él tenía una camioneta Ford, creo que de los años 40. Color verde aceituna, ¿no? Verde aceituna, y con esa camioneta recogía sus patroncitos. ¿Quiénes eran sus patroncitos? En la noche. ¿Quiénes eran sus patroncitos? Pues eran los pobres. Así le decía él a cada pobre que se encontraba, patroncito, porque él era un servidor de los pobres. Él incluso llega a decirle que el pobre es un sacramento. Como que elijamos el sacramento de los pobres, servir a los pobres, porque en el pobre está Cristo. Bueno, tengo entendido que estudió Derecho. Él antes estudió Derecho, él estudió con los jesuitas, estudió Derecho y después se metió a la Compañía de Jesús, viajó por Europa casi 2 veces, escribió muchos libros, escribió un libro muy interesante de cómo elegir tu vocación, a qué estás destinado. Él tiene un libro dedicado a esto, tuvo mucho contacto con los jóvenes, y pues la carta que hoy quiero como estudiar, meditar contigo, es una carta a un joven que no se ha decidido por su vocación sacerdotal. Ahí te quiero hacer una pregunta, porque tú dijiste, él estudió Derecho y luego entró a la Compañía de Jesús. Entonces, esto a veces, digamos que empalma muy bien con algunas ideas que tienen, por ejemplo, los padres de familia, de que primero hay que desarrollar una carrera. Ajá. Y después, sí, ya cuando desarrolle su carrera y se haya realizado, digamos, en este mundo, que piensen en las cuestiones de la vocación. Uno podría pensar que con San Alberto pudo haber surgido esto de esta manera, y con otros santos que tal vez tienen unas carreras antes. Pero el asunto de la vocación no es como una regla, ¿no? No es una regla y no es una cuestión de edad, para empezar. Las vocaciones, muchas veces el Señor llama en la niñez, y ese niño lo tiene claro desde niño. La edad donde más se puede decir está el llamado vocacional fuerte es entre los 12, 13, 14 años. Ahí es donde la mayoría de personas, podríamos decir de adolescentes, sienten profundamente en su corazón, y con ayuda de su razonabilidad y también con la fe, puesta la fe por medio obviamente de la voluntad de Dios, pues como que toman una decisión y dicen, lo mío es la vocación religiosa o sacerdotal. Uno puede pensar, Paola, que esto lo pueden sentir los adolescentes. Otra cosa es que papá y mamá piensen otra cosa, o les dé mucho miedo y le digan a ese chico o a esa chica, hey, primero estudie una carrera, porque así usted va a tener, ¿qué tal que usted se arrepienta estando en el convento o estando en el seminario? Por lo menos ya tiene una carrera. Pero ojo, que esto hay que verlo mucho desde los ojos de Dios y la voluntad de Dios. Eso te quería preguntar, o sea, porque lo vamos a ver en esta carta. Sí. Los procesos para cada persona son distintos, y por eso se dice que la vocación es un misterio, porque la vocación, así como tú dices, digamos que se desarrolla primordialmente en esas edades. También hay vocaciones que son tardías, tempranas, y es un misterio esto del llamado, ¿no? Lo importante, creo, en el asunto del llamado es no negarle esa respuesta generosa a Dios, que ocurre en el momento en que le tiene que ocurrir a cada persona. El problema es cuántas veces yo le pongo un pero, y de eso creo que va a hablar la carta, sí, ¿no? Otra cosa muy importante, y esto sobre todo para los papás y para los chicos que tengan la inquietud vocacional, es el director espiritual. A mí me parece que es la figura, yo digo, más importante, porque ayuda a vislumbrar. Mira que él tiene un concepto de director espiritual, y él dice, dice, el papel del director espiritual es ayudar a los jóvenes con sus consejos para ver claro, pero en manera alguna empujarlos en ninguna dirección. Claro. O sea, el director no te va a decir, sí, como yo soy sacerdote, yo quiero que tú también seas sacerdote. Hay un respeto de la libertad. No, obviamente que no. El director espiritual lo que ayuda al chico o a la chica o a esa persona es que vea claro si realmente Dios lo quiere, porque ya sabemos que Jesús lo dice, yo os he elegido
No fuiste tú quien me eligió, yo te elegí. El director espiritual ayuda al joven a que vea claro si está siendo llamado por el Señor. Bueno, teniendo este contexto, empecemos entonces con la carta. Empecemos con la carta, pues es una carta a Víctor Rizopatrón Mate, chileno obviamente. Que era un dirigido del padre, ¿no? Era un dirigido del padre. Este chico tiene aquí 23 años. 23 años y no se ha decidido. Entonces, es una carta del 3 de junio de 1945. San Alberto Hurtado nació en 1901, tendría 44 años y fue un santo que murió a los 50 años, muy jovencito murió San Alberto, de un cáncer. Y dice la carta: esta mañana, al leer en la Santa Misa el Evangelio de hoy, me ha venido un fuerte deseo de escribirte para decirte algo que tengo atravesado entre el pecho y la espalda desde hace tiempo. Ese desde hace tiempo son 5 años. 5 años se había demorado San Alberto desde los Hurtado, 18 de Víctor. Como, ¿le escribo o no le escribo? ¿Le escribo la carta o no le escribo? ¿Por qué? Porque San Alberto estaba viendo que tal vez él sí tenía vocación. Hace tiempo y jamás me había atrevido a decírtelo a pesar de la confianza que me has dado, pero por respetar en forma total tu libertad, como tú has visto que lo he hecho siempre. Yo saco de allí ya una enseñanza. Me parece totalmente honesta la posición de San Alberto Hurtado en el sentido del respeto de la libertad del dirigido, el tener como esa caridad y esa delicadeza de ir llevando un alma hacia donde Dios quiere. Pero también es cierto que Dios le da a los directores de almas un conocimiento y una profundidad en las almas que le hace que en este momento, digámoslo así, rompa un poquito ese respeto y se atreve a decirle: mira, yo veo que las cosas son así. No se lo impone, pero sí se lo va a decir. Se lo va a decir, sí. Si recuerdas el Santo Evangelio de hoy, es San Lucas 14, 16, 24. El Señor hizo una cena y los llamados comienzan a excusarse con los pretextos más fútiles, desairando así a quien generosamente los había invitado. Esta lectura me trajo a la mente tu recuerdo, pues si quieres que te diga francamente mi impresión, esta es que tú querrías servir a Cristo, ser generoso con Él, pero que no acabas nunca de decidirte y cortar las amarras. Ahí se puede hacer una pausa. Cuando yo escucho esto, Paola, primero que todo se remonta uno a esos pasajes de Jesús donde se van dando esas disculpas de déjame que vaya y entierre a mi padre y después te voy a seguir. Y el Señor responde: deja que los muertos entierren a sus muertos, deja que me despida de mi familia. Y el Señor también termina diciendo: el que entra al arado y mira hacia atrás, pues no merece seguirme. Muchas veces vamos poniendo como esos obstáculos que inclusive son lícitos, porque no estamos hablando de algo que sea moralmente malo, sino que son lícitos. Creo que más adelante también va a tocar ese tema. Pero a mí lo que me sorprende es esa delicadeza, porque le dice: esta es que tú querrías. No le está diciendo que tú deberías, que tú tienes que. Él se ha dado cuenta que ese chico quiere servir al Señor. Este chico pertenece a la Acción Católica, también trabaja allí y San Alberto le echó el ojo. Le ha visto trabajar, tal vez le ha visto su comportamiento, sus maneras, su forma de ser, su devoción, su piedad, y San Alberto no tenía mal ojo. Fíjate que un sacerdote belga, cuando veía sacerdotes chilenos en Bélgica, lo primero que les preguntaba: ¿usted conoció al padre Alberto Hurtado? Y todos los sacerdotes chilenos le decían: pero claro, a él le debo mi vocación. Entonces el padre San Alberto Hurtado tenía ojo para ver vocaciones entre los jóvenes. Y por otro lado hay que tener en cuenta que los sacerdotes son pescadores de almas. Eso tampoco podemos perder esa perspectiva. Es decir, está bien ese respeto que hay que tener, pero por otro lado sienten la urgencia y el llamado de Dios que los hace a ellos directores de almas y lanzan la red. Y ellos se dan cuenta, por esa visión que Dios les da, el estado de gracia que tienen, en donde hay peces buenos y en donde no los hay. Y está viendo con Víctor que lo hay, y ya ha tenido paciencia de 5 años, como tú has dicho. Paciencia. Entonces vamos a ver por qué Víctor no ha cortado las amarras, y cuáles son esas amarras. Muy bien. Que son, de verdad, como tú dices, son lícitas, pero el Señor a veces nos pide más, ¿no? Porque estas amarras son fuertes,
justas, santas, bellas, las más bellas en el orden de lo lícito, las del hogar donde uno ha nacido. Yo creo que es lo que más le cuesta a un hombre, a un joven cortar, son las amarras de papá y mamá, las de su hogar, las de sus hermanos. Y en un caso como el tuyo, de un hogar donde todo el cariño se reconcentra en el hijo único. Sí, hagamos una pausa ahí, porque son dos circunstancias bien complicadas. Primero que todo, tiene una familia, y una familia que puede ser muy católica, que lo ha formado muy bien, una familia entrañable, donde es lícito y, como él dice, bello, santo, incluso llega a decir, que él se quede. O sea, hay razones muy válidas para decir. Sus papás pueden envejecer, ¿quién va a ayudar a sus padres? Y es hijo único. Es hijo único. O sea, ¿quién va a ser el sostén? Los papás lo han dado todo por él. Entonces, según los cálculos humanos, lo que más conviene, según los cálculos humanos, pues es que se quede allí y espere un poquito, ¿no? Sí. Pero es que Dios no trabaja con nuestros cálculos humanos. No trabaja. Mira, me acabo de acordar otro caso de hijo único. Este sí es medio espectacular y extraordinario. Es el de María de Jesús crucificado, la pequeña árabe. Mariem. Mariem, la Mariem, que es una que santa ya. Ella es santa. La canonizó el Papa Francisco. Exacto. Ella nació en Belén. Y antes de ella, los papás tuvieron 12 hijos y los 12 se le murieron. Los papás, te estoy hablando del siglo XIX, y los papás se le murieron los 12 hijos, se quedaron sin hijos. Uno puede decir, ya 12 es suficiente, ya no más, pero querían un hijo más. Querían un hijo, gozarse ese hijo. Fueron a la cueva de Belén y allá le pidieron al Señor un hijo más, y el Señor les mandó a Mariem, la pequeña árabe, hija única, y después los padres mueren y Mariem entra de carmelita. O sea, esto del hijo único, uno se puede apegar como papá mucho a su hijo, mi hijo, mi hijo, pero ojo, papás, que no hay cosa más grande que entregarle a nuestros hijos al Señor. ¿Cuántas historias en las Sagradas Escrituras de mamás estériles que Ana, claro, Ana, han pasado los años y tienen una generosidad de decir, si me concede, Señor, un hijo, es el caso de Ana. Te lo dedico. Y ¿no? Ana le pidió eso al Señor, creo que estaba el profeta Elías, no sé quién lo escuchó, y Ana le hizo esa promesa, si tú me das un hijo, Señor, porque ya era estéril, te lo entrego. ¿Cuándo se lo entregó? Cuando Samuel cumplió 3 años. La tradición nos habla también de San Joaquín y Santa Ana, con la Santísima Virgen María. Exactamente. Vamos a seguir con la carta. Yo debo pensar en los que el Señor ha confiado a mis cuidados, y muchas veces he pensado que tu inconsciente lucha muy fuertemente contra el llamamiento del Señor que te dice hoy, pero tú dices mañana. Típico en los jóvenes. Mira que dice inconsciente. Inconsciente, claro, porque lo dejo para mañana, no, para mañana, pero es que el chico tiene 23 años, o sea, ya se le está pasando como el tiempo, o sea, si él se hubiese decidido 5 años antes, estaría en su seminario, ya estaría en seminario, por ejemplo, pero esta es una vocación que tiene una pequeña cobardía, que tiene eso como que miedo, cobardía, me decido, no me decido, pero aquí el Señor le pone a Víctor el tremendo santazo. Y las alertas esas, las luces amarillas que se empiezan a prender, generalmente empiezan por la conciencia, que no deja a la persona tranquila, pero luego incluso uno puede ser tan terco y tan obstinado que hace que esa conciencia se apague un poco, pero incluso Dios permite que a nivel inconsciente, que es lo que le dice aquí San Alberto Hurtado, quede allí, y ese inconsciente se refleja en muchas actitudes que a veces puede ser pequeña amargura, un estado de ánimo que no es el usual, por más de que esté haciendo el bien, pero hay algo que no te deja en paz. ¿Qué es? Dios llamando. Dios llamando, y mire cómo sigue el Padre Hurtado. Y yo me temo que ese mañana puede equivaler a nunca. Ojo, estamos hablando de un chico de 23 años. Como ha resultado verdad para tantos amigos nuestros, incluso para otros que en el mismo puesto que tú ocupas en la acción católica, sintieron un día el llamamiento de Cristo y hoy van por otro camino. Honesto, lícito, pero que no es el que ellos creyeron en un primer momento, y en el que yo siempre he pensado que habrían dado más gloria a Dios. Esto es importante. Esto es muy importante, queridos amigos, porque finalmente si nosotros nos ponemos a pensar,
estas vocaciones que dijeron no al Señor y que hoy día decidieron por una carrera, por una familia, bueno, es lícito, pero es que Dios no creó esas almas para eso. Y esas almas no van a ser felices. No van a ser, eso es un misterio de verdad, pero no, ¿por qué no van a ser felices? Porque no fueron creados para ser papás o mamás. Fueron creadas para ser una vocación entregada al Señor. Yo quiero ahí hacer una intervención porque esto ha sido también un tema que se ha tocado muchísimo. ¿Qué pasa cuando no se le responde al llamado de Dios en el caso de la vocación? Incluso había épocas en que incluso se llegaba a decir pues que eso era prácticamente hasta condenación, cosa que es una exageración totalmente. Porque claro, el llamado de Dios es un llamado perfecto porque estamos hablando de Dios que es perfecto. Lo que quiero comentar es esto, porque puede que haya muchas personas que por los hechos de la vida se encuentren o se han encontrado en estas circunstancias. El problema no es ni siquiera que no vayan a ser felices. El problema es que no va a tener una felicidad plena como Dios la hizo. Yo alguna vez le escuchaba a un sacerdote decir, Dios diseñó nuestra alma y nos puso una misión como seres humanos. Y Él quiere esa misión para que estemos lo más cerca posible de ellos en el cielo. Cuando nosotros no cumplimos con esa tarea que Dios nos da, no quiere decir que Dios nos descarte, no quiere decir que Dios nos deje de amar porque Dios no es así. Dios siempre está fiel y está golpeando la puerta. Pero de alguna manera tiene que generar otro plan para que tengamos cabida en su cercanía a Él. Exacto. Ahora, no es el plan que Él tenía para nosotros. Por lo tanto, como tú dices, esa felicidad no es plena. De alguna manera hemos frustrado ese proyecto original de Dios con nosotros. Y siempre habrá allí una pequeña oscuridad de no plena felicidad. Exacto. Por no haber realizado ese plan. El Señor lo deja muy claro, Henry, en el Evangelio con el joven rico. El joven rico fue llamado, pero tenía ese es el mejor otro ejemplo. plan. Es el mejor ejemplo. Él tenía otro plan. Él quería ser perfecto, pero dice el Evangelio, tenía muchas riquezas. Y Juan Pablo II, cuando fue a Canadá y habla de la parábola del joven rico, dice, la riqueza del joven rico era su juventud. Claro. La juventud también es una riqueza. Claro. Puede que yo no sea rica, tengo 23 años, tengo 22, 20, no soy rica, pero mi propia juventud es mi riqueza. Y esa riqueza, por esa riqueza yo le puedo decir no al Señor. Claro. ¿Qué pasó con el joven rico? Dio la media vuelta y se fue triste. ¿Qué decía un poco el padre Molina? El joven rico no se condena. O sea, no dice que se condene. No dice que se condene, pero su gloria de santidad baja. Claro. Y no le dio toda la gloria que le hubiese podido dar al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente todos nos vamos a morir. Claro. Todos nos vamos a morir y todo esto es paja. Todo esto se va a quemar, se va a acabar. Lo único que cuenta es lo que tú hiciste por amor al Señor en esta vida. En esta tu única vida, tu única oportunidad. Y Dios siempre, siempre nos va a poner personas o signos en la vida diciéndonos, ojo, por allí no es por acá. Siempre el Señor no nos abandona, sea por medio de nuestros padres. De un amigo, de un sacerdote, un director párrocos, espiritual. Los medios de comunicación, en fin, todo está puesto para que le demos al Señor la mejor gloria. Entonces aquí es una alerta, lo que está haciendo San Alberto Hurtado es diciéndole, ojo, que lo tuyo es el sacerdocio, le vas a dar más. Vamos a ver cómo termina la resolución de Víctor. Bueno, puede ser nunca. Quedamos en más gloria a Dios. Más gloria a Dios, si a tiempo hubiesen marchado generosamente. Después los oídos se endurecen, o sea, ojo, tienes 23 años, 24, 25, 26, puedes llegar a 30 y ya tus oídos están endurecidos. Los ojos no tienen la finura para percibir y llega uno a creerse no llamado. Eso puede llegar porque pecó más. Claro. Peco más, la peco capa más, del pecado se va endureciendo, se va agrandando, exacto. Y el problema no es que Dios se haya apartado, el problema es que la capa del pecado hace que esa luz ya no penetre. Ya y no entonces penetre. A veces pienso, ya es tan gruesa esa capa de negaciones para Dios que pienso que ya no hay luz. Pero no imposible, es difícil pero no imposible. Por eso, porque es importante apoyar a una chica de 12 años, 13 años, porque es un capullo.
Es un capullito, porque nosotros aquí en NS alentamos a que la primera comunión sea casi 4 o 5 años, porque son más tiernos, más capullo para recibir la gracia de Dios. Que fue el regalo de Pío X, ¿no? Que es el regalo de Pío X. ¿Por qué decimos en NS que hay que bautizarlos apenas nacen? Porque la gracia de Dios va a entrar en un alma que acaba de nacer. Y que no esperemos a una fiesta. Y no esperemos a no tener la plata para la fiesta. Bueno, tú has reaccionado violentamente contra una actitud semejante, pero te pido, Víctor, que delante de nuestro Señor, ante su cruz, pienses si eres sincero con Él, al esperar aún más, o si no sería mejor afrontar la dificultad en la forma más valiente que sea posible. Entonces, Él le va a poner... O sea, ¿por qué le pone la cruz de Cristo? Sí, me parece lo importante de eso acá. Eso es importante, lo de la cruz de Cristo, y sobre todo una vocación, porque finalmente el chico, la chica que esté pensando en entregarse al Señor, tiene que tener muy claro que va a morir a sí mismo, a mí me como parece, Cristo murió en la cruz. Me parece muy importante en el programa que hicimos esta semana cuando hablábamos de Jim Caviezel, sí, cuando daba ese testimonio ante estos jóvenes que eran vocaciones, que les dijo en algún momento, miren, se escucha y se vive en muchos ambientes esto del Cristo feliz, del gloria, gloria, pero chicos, no se olviden que hay mucho sufrimiento en este mundo y que la resurrección solamente viene después del tema de la pasión, cruz y muerte. Entonces, tiene todo que ver con esto que le está diciendo aquí San Alberto Hurtado, porque está diciéndole que hay que pedir esa luz de Dios ante la cruz. No le dijo ante Jesús resucitado. No, le dijo ante la cruz. Por lo tanto, también San Juan Pablo II, cuando le decía a los chicos en las Jornadas Mundiales de la Juventud, no tengáis miedo, sed valientes, no tengáis miedo de dar la vida por Cristo, y también lo decía Benedicto XVI, no les está negando el camino real. Cristo no nos pone florituras, nos muestra el camino tal cual es, pero nos dice: con mi gracia pueden, con la gracia de Dios podemos, pero no nos niega la cruz. No, y decía Benedicto XVI cuando decía ese también, no tengáis miedo, Cristo no les va a quitar nada, antes les va a dar todo, que eso es lo que nosotros no pensamos. Siempre pensamos que la vocación me va a quitar a mis papás, me va a quitar mi libertad, me va a quitar tiempo, me va a quitar, pero no pensamos en todo lo que voy a recibir. Además, otra cosa que tú decías antes, una vocación al sacerdocio o religiosa, son pescadores de almas. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Darnos vida, abrirnos las puertas del cielo, prácticamente lo que tiene que hacer un sacerdote hoy en día. Ese es el regalo más grande del sacerdocio realmente. Yo termino diciendo, antes de que continúes, tengamos en cuenta, porque también él mencionó el hoy y el mañana. Cristo nos dice hoy, el demonio nos dice mañana. Como se lo dijo a San Expedito. Sí, odie, decía Expedito, y aplastándole la cabeza a la serpiente. Bueno, entonces, mejor dicho, San Alberto le va a decir, ¿qué tienes que hacer ya en la práctica? Cosas concretas. Fijarte una fecha, hablar con tus padres, quemar las naves y echarte al agua. Esto es, en los brazos de Cristo, para trabajar por su gloria y por la salvación de las almas. Ahí. Quema las naves. Muy concreto. Eso creo que es de lo más fuerte, ¿no? Quemar las naves, porque nosotros, Dios sabe cómo somos nosotros. Claro. Y si no quemamos las naves, vamos a estar, como él dice, echando una mirada atrás después de que hemos puesto la mano en el arado. Y si encontramos una casita, un resguardo, una cuenta corriente, unos ahorros, una posibilidad, siempre vamos a querer, como les decía el Señor, comer las cebollas que habían en Egipto y no seguir el plan que Él nos pone. Sí, otra cosa muy importante que no podemos olvidar, y esto para los que tienen vocación, es el llamado a la pobreza, porque realmente seguimos a un Cristo pobre, un Cristo que nació pobre, vivió pobremente, no tenía donde reclinar la cabeza y murió en una cruz, ¿ya? Y lamentablemente muchas congregaciones religiosas ofrecen mucha comodidad, mucho bienestar, como atrapar vocaciones. Incluso una vocación que entró a las hijas de la caridad de Madre Teresa de Calcuta, donde viven una pobreza pero
demasiado extrema, podríamos decir, porque Madre Teresa sí que quería imitar a Cristo y sus hijas tienen que ser fiel reflejo de Cristo en la cruz. Una de ellas decía en uno de los libros que he leído que estuvo en otras congregaciones donde había mucha comodidad y que realmente esa comodidad de esas otras congregaciones no la hacían feliz y que la había encontrado en las hijas de la caridad de Madre Teresa de Calcuta. Entonces, esto lo digo porque podemos caer en eso, ¿no? Pues seguimos a Cristo, ¿no? Sí, seguimos a Cristo crucificado. Ya vendrá el momento de la luz. Miren, realmente lo de Santa Bernardita, no te prometo ser feliz aquí en la mundo. Tierra, no te prometo ser feliz en este mundo, pero sí en el otro. Es muy importante también tener en cuenta... No lo dejemos de lado, por favor, porque si salimos de mi casita cómoda, no voy a ir a una congregación donde tenga celular, tenga televisor, tenga un resto de comodidades. Perdón, ¿dónde está Cristo en la cruz? Es muy importante tener en cuenta con esto que acabas de decir, lo que la tradición siempre ha llamado vivir la pobreza según estado. Porque también yo puedo pensar que en ese sentido, entonces el Papa, por ejemplo, debería vivir en harapos y tal vez no debería vivir en el Vaticano, como mucha gente ha dicho cuando entra a ver las grandes obras de arte que es el Vaticano, que qué es esa riqueza, que por qué no la venden para darla a los pobres. Es muy importante tener en cuenta la pobreza según estado, porque cada quien tiene una misión en esta tierra, y si Dios ha puesto a Bergoglio, a Jorge Bergoglio como Papa Francisco, si ha puesto a Paola y a Henry como presentadores, si te ha puesto a ti en tu papel de ingeniero, en tu papel de esto, cada quien tiene que adecuarse a eso que tiene que vivir, pero con lo necesario. Con lo necesario. El padre Molina, quien es inspirador de estos medios de comunicación, siempre utilizaba un trinomio, que era que sea austero, que sea bello, estético, austero y funcional. Esa es una clave de la pobreza según estado, que sea austero, estético y funcional. Tenga esas características. Entonces, esto para que también tengamos, digamos, esa medida de las cosas. Un ejemplo concreto es un San Luis Rey de Francia, que durante el día atendía como rey a todos los que venían, pero de noche dormía en el suelo. ¿Sabes quién más dormía en el suelo y vivía en un palacio? El Papa Juan Pablo II. Así es. Entonces él también dormía en el suelo. Bueno, entonces cortar las amarras y echarte al agua, que son los brazos de Cristo. Si tú en tu conciencia crees que la conducta debe ser otra, ten por no dichos mis consejos, pero si la voz de Cristo persiste, tú que has puesto la mano... Aquí vienen esas frases evangélicas para las vocaciones, que son estas. Puesto la mano al arado, no vuelvas los ojos atrás, porque ese no es apto para el reino de los cielos. Otra frase, el reino de los cielos padece violencia y solo los esforzados lo arrebatan. Otra frase, el que ama su alma la perderá, y el que la perdiere por mí la hallará. Y la última frase, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Esta para mí es la más clara de todas. Sí, hay que abrazar la cruz. Hay que abrazar la cruz. De verdad, Dios nos tiene una cruz a cada uno de nosotros, a nuestra medida, y nos da la gracia para cargarla. Yo vuelvo e insisto, fíjate cómo le dice, si tú en tu conciencia crees que, o sea, apela a la conciencia de Víctor, pero luego le dice, si tú apelas a tu conciencia, y después le dice, pero si la voz de Cristo persiste, es como si dijera, esa conciencia es la misma voz de Cristo. Fíjate, claro. Fíjate la profundidad de lo que le está diciendo el padre Alberto. O sea, no desechemos esa voz interior que muchas veces nos dice, cuidado, eso no es lo que conviene. Y cuidado, jóvenes, con todos estos maremotos de medios de comunicación, celulares y todos estos aparatitos que andan por ahí y que tenemos un montón. Ojo, porque estos aparatos, con todo lo que nos manda, con todo lo que nos llega, con todo lo que yo chateo, con toda la información que yo por internet, esas cosas hacen que tú pierdas tu conciencia. Déjame ponerte un ejemplo. Vi hace poquito una noticia de un sacerdote que pasó 4 meses en un monasterio de cistercienses en silencio. Estamos hablando de un sacerdote diocesano, que sabemos que los sacerdotes diocesanos tienen mucha actividad apostólica. Y deben usar estos aparatos. Y tienen que usarlos, por supuesto. Son herramientas útiles para el bien desde que se sepan usar. Si no se saben usar, por supuesto, para el mal. Pero él volvió diciendo qué experiencia única
no utilicé celular obviamente en los 4 meses. En algunos momentos le permitían en algunos espacios donde ellos tenían cosas capitulares que él usara el internet, pero nunca utilizó el celular y volvió diciendo, la verdad es que hoy tenemos, inclusive a nivel de los sacerdotes diocesanos, esa como impulso de que si a mí me llaman yo tengo que responder inmediatamente. ¿Cuál es esa urgencia de que el teléfono suene o que me llegue un chat y yo tenga que responderlo inmediatamente? Es, decía él, el síntoma malo de la inmediatez que hoy se quiere manejar. No hay campo a la reflexión, no hay campo para hablar con Dios, no hay campo para, como dice aquí San Alberto Hurtado, escuchar a Cristo en mi conciencia y en mi corazón. Exacto. De verdad que de los regalos más grandes que tenemos es nuestra conciencia, y todos estos bichos no la están como nublando. Bueno, vamos a terminar la carta. Quizá el Señor espera para bendecir a la Acción Católica y a otras vocaciones en germen tu sacrificio. Esto es precioso. ¿Cuántas vocaciones dependen de mi entrega? Y uno piensa que uno no hace nada. Es decir, que, hasta inclusive eso puede ser excusa para decir, pero yo, ¿para qué? Si yo no valgo nada. Dejemos que Dios escoja, no le pongamos obstáculos y miremos el potencial de nuestro sacrificio. No dudes en hacer en cada momento, hoy mismo, lo que creas delante de Dios que debas hacer. El mañana es muy peligroso. Ya vimos el mañana de quién es. Exacto, el mañana es diabólico. Esta carta es solo para ti, y tu confianza para tu ex asesor y actual director espiritual es la que me ha dado fuerzas para escribirla. Ruega a Jesús que yo también no ponga obstáculos a sus designios sobre mí. Afectísimo amigo y hermano en Cristo, Alberto Hurtado Cruchaga, sacerdote jesuita. Ahora, vamos a contarles qué decidió Víctor después de esta carta tan bonita. Pues aquí hay una pequeña biografía. Dice que Víctor nació en Santiago el 26 de abril de 1922. Tenía 23 años cuando San Alberto le escribió esta carta. Estudió Derecho en la Universidad Católica, igual que San Alberto, estudió en la Universidad Católica, y después ingresó en la Compañía de Jesús. El 28 de junio de 1945, 20 días después de escribir esta carta. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? ¿Se dan cuenta lo que es tener un amigo por santo, un santo por amigo? 28 días después de esta carta, él entra a la Compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote el 2 de febrero de 1956. Entre sus múltiples ministerios ha sido profesor de colegios jesuitas y capellán de Carabineros de Chile. Pues Víctor eligió a Cristo, cortó las amarras, quemó las naves, se hundieron las naves afectivas de la familia, tal vez eran muy fuertes, y hizo un gran sacrificio para toda la humanidad, de verdad, hizo sacerdote por amor a Cristo. Yo quiero destacar en ese paso que ya dio Víctor, que nos dimos cuenta que tú nos acabas de referir, en esa última parte de la carta que le escribe San Alberto Hurtado, hay dos cosas que yo quiero resaltar. Le dice, esta carta es solo para ti, y tu confianza para quien fue tu ex asesor y quien es tu actual director espiritual. Está poniendo una relación, primero le está diciendo, la acción de Dios es personal para cada uno de nosotros, porque Dios está hablando a través de ese director espiritual. Y Dios nos ama de una manera particular, como si solamente nosotros existiéramos para Él. Eso, ¿cómo poder entenderlo? Pero es así. Pues no se puede entender porque ama a todos los seres humanos, pero a cada uno lo ama como si fuera todo. Y por eso cada misión, como decía Santa Teresa de Calcuta, pues eso que yo puedo hacer no lo va a hacer nadie por mí. Cuando está en ese ejemplo de la playa devolviendo las estrellitas de mar, creo, y le pregunta a alguien, ¿pero usted qué hace? Mira, hay miles en la playa. Bueno, para esta que estoy arrojando ya tuvo algún sentido. Claro. Y muchas veces Dios nos mira así, o muchas veces no, siempre nos mira así como esperando que nosotros cumplamos con ese plan. Por eso más adelante, Él mismo se pone como ejemplo porque le dice, ruega a Jesús que yo también, ahora se pone Él, no ponga obstáculos a sus designios sobre mí. Y esto es una espiritualidad, lo que le acaba de decir San Alberto Hurtado, porque en el fondo la vocación y la vida espiritual no consiste en hacer cosas. Como decía la santa colombiana Santa Laura Montoya, ella decía, hacerme santo
eso no significa nada. Porque ¿qué significa hacerse santo? ¿Qué puede hacer esta Laura, decía ella, si yo sé de la maderita que estoy hecha? Hacerme santo no tiene ningún sentido. Darle gloria a Dios, eso sí que tiene sentido. Eso sí que yo lo puedo hacer, sin pensar en me estoy haciendo santo. ¿Y en qué consiste? En no poner obstáculos a la acción de Dios. Creo que si los jóvenes, ya para finalizar en este minutico, pensaran un poquitico que en realidad el paso de la vocación consiste simplemente en un sí generoso y en no poner obstáculos al Señor, las cosas serían mucho más fáciles. Sí, incluso esta carta también vale para las vocaciones al matrimonio, porque el matrimonio también es una vocación y con el que yo me caso es mi cruz. Esa es la cruz que yo voy a cargar hasta que me muera. Entonces, cortemos las amarras de esa soltería y ese vivir solo para mí, todo lo que me gano para mí, no. También Dios espera mucho las vocaciones al matrimonio porque el fruto del matrimonio son los hijos. Entonces vale también para ellos. Pero bueno, dedicado mucho esta carta a aquellos, así sean vocaciones tardías, hay vocaciones de 50 años también que se dan, son raras, pero se dan, sí, para que se decidan por Cristo, realmente vale la pena. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí el programa del día de hoy. Hemos querido compartir esta carta de San Alberto Hurtado a Víctor en el tema de las vocaciones y ahora le ponemos a nuestra Madre del Cielo las intenciones y necesidades que todos tenemos en nuestro corazón. A ella le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Henry, para terminar, y sobre todo para aquellos que nos escuchan por internet y que no son de Perú, el Papa Francisco dio un discurso espectacular a las religiosas y religiosos sacerdotes en Trujillo. Ahí él da 3 puntos, 3 pasos para aquellos que se quieren consagrar al Señor o que ya están en este camino de entregar la vida exclusivamente al Señor. Es espectacular ese discurso que da el Papa Francisco a estas personas. Se lo recomiendo, búsquenlo por internet, lo van a encontrar fácilmente. Y si no, con mucho gusto, escríbanos al correo nscusco, repito, nsecusco@nsetv.com y les haremos llegar este documento. Es un discurso precioso, se lo recomiendo. Muy bien, muchas gracias, Paola. Pues gracias a la Santísima Virgen María que nos permite hablar de ella, de su Hijo adorable y pues que podamos seguir haciendo el bien a través de NC. Y recemos por las vocaciones. A ustedes, queridos amigos, la invitación para que nuevamente nos acompañen. Recuérdenlo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti. Ante todo es un llamado especial de Dios, ¿no? Porque no todos son llamados y Él sabe a quién llama. Uno no elige ser llamado, ¿no? Él llama y yo pienso que es como aquello del profeta. Desde el seno de tu madre yo te escogí. Yo ni hasta cuándo te voy a esperar. O es hoy o es nunca, ¿no?
Entonces como que es cierto, sí, escuché la voz del Padre que me hablaba, pero en mi interior como que era Dios el que me las decía, ¿no? Eso yo creo que fue el llamado, ¿no? que Dios me hizo. Yo lo podría sintetizar en una vocación al servicio. Y realmente eso me atrae bastante, es entregarme a los demás. Pero para ese entregarme a los demás hay una entrega precedente. Y es lo que más yo ansío, que es entregarme al Señor. No hay que tener miedo porque es algo normal. Hay muchos temores y el seminario es como, podríamos decirlo como un prepentecostés. Los apóstoles al inicio, cuando Jesús resucitó y no ha venido el Espíritu Santo, ellos creían que Jesús había resucitado, pero tenían miedo de ir a anunciarlo a los demás pueblos. Cuando vino ya el Espíritu Santo, perdieron el temor. Entonces digamos como que es algo natural, digamos como normal, digamos sentir temor. Yo los animaría, o sea, digamos que tomar la lección por Dios es lo mejor que uno puede hacer, no solamente para uno, sino también para los demás. O sea, y no va a ser beneficio solamente personal, sino también para el mundo entero. Yo creo pues esta entrega que uno hace a Dios, pues prácticamente, primero que todo, pues el amor a Dios y el amor que Él nos tiene a nosotros, que todo lo que Dios sufrió por nosotros, ¿no? Y nosotros también tenemos que corresponder a ese amor, ¿no? Y ese amor pues es el que nos hace seguir a Dios, ¿no? Y especialmente algo tan grande como es el sacerdocio, lo único que queda para ser sincero con uno mismo es decir bien gracias y aceptarlo. Uno después va descubriendo la magnitud de esa vocación. Al principio uno nunca lo ve claro, porque hay muchas cosas, ¿no? Familias, amigos, amigas, fiestas, etcétera, etcétera. Lo que tienen que ver en el sacerdocio, lo que tienen que ver es, primero lo que les decía, ¿no? El servicio. Y antes que eso, es una entrega al Señor. Yo quiero ser sacerdote porque quiero entregarme al Señor. Quiero vivir el celibato porque quiero entregarme al Señor del todo. Quiero vivir en pobreza porque quiero que mi única heredad, mi única propiedad, mi única riqueza sea Dios. Pidiéndole ayuda a la Virgen María. Sin uno darse cuenta, ella contribuye a la vocación de cada sacerdote o cada vocación religiosa que hay en el mundo. Y ella la va cultivando. Si ustedes tienen vocación al sacerdocio, téngalo por seguro, y se los aseguro que la Virgen los pondrá por este camino. Cuando tú le dices a Dios, bien Señor, si tú me llamas al sacerdocio, estoy listo, quiero hacer lo que tú quieras, inmediatamente ya el Señor se encargará de que te diga bien claro si es tu vocación o no. Porque si ya de entrada dices, bueno, mejor no hay nada que hacer. Ante todo eso, ser valientes y decirle al Señor, está bien, si tú me llamas, aquí estoy.